Muy buenos días, amigos chiquitos de El Triunfo. Un abrazo enorme para ustedes. Estamos otra vez en un año nuevo, 2021, ¿sabes? Justamente con las clases de biología, ¿no? Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. Espero que esta vez interrelacionemos para que de esa manera el año escolar sea efectivo y ustedes puedan sacar el máximo provecho de mis conocimientos, ¿cierto? Bien, aparte de darles a ustedes la bienvenida, aparte de todo eso que están ustedes haciendo, bueno, ya saben cómo me llamo, ¿no? Yo soy el profesor Carlos Marx, que va a tratar todo este año escolar la parte de biología, ¿no? El curso de biología. En esta parte vamos a ver todo lo que son los fenómenos biológicos, la composición de la materia viviente, expresiones de vida en todos sus ámbitos posibles, ¿no? Y también vamos a lograr ver una cuestión básicamente práctica para que usted esté listo para poder dar un examen de admisión al final del año. Así que mucho depende de que usted ponga atención, constantemente esté viendo los videos y haciendo las tareas que uno le va asignando conforme va avanzando el ciclo, ¿ya? Bien, en este caso tenemos hoy día el video número 1. Básicamente corresponde al tema biología y división. Biología de quinto año, la semana 1, trimestre 1. Bien. ¿Qué cosa tiene evidentemente la biología? ¿Qué cosa es la biología en sí, ¿no? Una ciencia que muchos hablan bastante de eso, pero las definiciones son varias y diversas. Sin embargo, la definición más importante sería obviamente según su etimología, ¿no? O sea, la biología es la ciencia que estudia todo lo que son fenómenos vitales, ¿no? La ciencia de la vida, como se dice, ¿no? Esta ciencia realmente nació hace muchos siglos atrás. El creador de la ciencia justamente es el señor Aristóteles, un gran filósofo, un magnífico pensador de la época antigua, un griego fantástico, que fue a su vez discípulo de Platón, que a su vez fue discípulo de Sócrates, ¿no? Con Aristóteles llega básicamente la ciencia griega a su máximo nivel, porque él básicamente es un hombre enciclopédico. Y habla justamente de la necesidad de poder estudiar la vida tal como es. Fue el primero que se atrevió a hacer un estudio realmente racional de un ser vivo, o en este caso un ser prácticamente de vida marina, un invertebrado, un equinodermo o un molusco también, ¿no? Fue el primero que abrió un animal de esos para poder ver cómo estaba conformado por dentro y a su vez describirlo para hacer con ello un tratado científico, ¿verdad? Entonces él es un gran, en ese sentido, yo respeto mucho a Aristóteles por ese punto, ¿no? Porque él fue el primero que se dedicó a ver la vida como una especie de estudio general para formar con ella una nueva ciencia. A la vez que él creaba la biología, también creaba obviamente la zoología, porque estudiar un animal marino es estudiar justamente un tipo de animal. Creaba la zoología y también la biología, ¿no? Pero él no le llamó biología, lo llamó ciencia de la naturaleza, o también lo llamó naturalismo. Esta expresión de naturalismo duró muchos siglos atrás, o sea, de muchos siglos atrás era la expresión máxima de la ciencia, ¿no? Cualquiera que se aventuraba a estudiar cualquier ser vivo era llamado naturalista, como lo era justamente Aristóteles, que fue el primer gran naturalista de la historia, ¿no? Bien. Pero ya entrando los siglos posteriores a este científico griego, ya como en la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, llega una forma de definición diferente, ¿no? O sea, ya no se basa solamente en el hecho de que seas naturalista, sino necesitas una expresión que, digamos, englobe todo un conjunto de ciencias que están sumadas a eso. Y eso justamente lo piensa, ¿no?, el señor Juan Bautista Lamarck. Y con él se inicia la época, digamos, de la definición total de lo que es la ciencia en sí. Él, justamente, Juan Bautista Lamarck, es el que crea la palabra biología. A él se debe la palabra bios logos, bio vida logos tratado, a Lamarck. De ese modo entonces, Lamarck entonces, es el autor de la denotación biología, ¿no? Biólogos, por favor, Juan Bautista Lamarck. Ese nombre que apareció en el año 1805, más o menos, en la Enciclopedia Mundial, fue luego tomado por Thomas Huxley, quien se dedicó a diseminarlo con mucha más frecuencia en todos los ámbitos científicos. Así que la gran diseminación del nombre de biología en sí se debe básicamente a Thomas Huxley. Bien, tenemos que a partir de ese momento, toda la ciencia en general naturalista, todas ellas, ¿no?, tiene que ver obviamente con
un sinnúmero de disciplinas que se van juntando, ¿no? Y todas ellas van a dar finalmente dos grandes grupos generales. Uno, la biología general y la biología especializada. Vemos en ese momento la biología general, ¿cierto? La bioestática, primer, digamos, ítem de esta biología general. La bioestática tiene que ver con el estudio de la vida en forma, como dicen, ¿no?, estática o muerta. Para hacer bioestática tenemos que estudiar a un ser viviente que acaba de morir y así poder ver lo que está conformando a ese ser vivo por dentro. En el inicio se ven los órganos con la anatomía, también llamada organología, cuyo padre justamente es Andrés Vesali, ¿no? Luego, cuando vemos que los órganos se dividen en tejidos, vemos ahí la llamada histología, ¿no?, estudio de tejidos, cuyos padres son, el padre de la histología antigua es obviamente el doctor Marcelo Malpighi, ¿no?, y el padre de la histología moderna es Theodor Schwann. De ahí, cada tejido está formado por un conjunto de células, sean iguales o diferentes. Pues cada célula, ¿quién estudia la ciencia de cada célula? La citología, cuyo padre es Roberto Hooke, ¿cierto? Entonces, todo sería la bioestática, estudio de la vida en reposo o estado muerto, ¿cierto? De ahí tenemos la biodinámica, también conocida como fisiología. Estudia lo que serían las funciones vitales, tanto de órganos, tanto de tejidos, tanto de células. La fisiología es el estudio de cómo funciona cada uno de estos componentes o entidades, ¿no? En anatomía vemos cómo está conformado por fuera, ¿cierto? Y aquí también se une una ciencia más, de hecho, que no está en una puesta, pero aquí agrega una más que se llama la morfología también. O sea, la biostática conformada por morfología, anatomía, histología, citología. La morfología es el estudio de un ser vivo por fuera, cómo se compone por fuera, su aspecto, color, tamaño, todo eso, ¿cierto? En cambio, la biodinámica no tiene que ver nada con eso, con nada que ver con formas ni tamaños, nada, solamente se da abasto para estudiar cómo funciona tal cosa, cómo se activa tal cosa, ¿no?, tal órgano en sí, ¿no? La bioquímica, en cambio, es una ciencia que tiene que ver con composición porcentual. Aquí se ve dos grupos de ciencias que se llaman, uno sería la estequiología, que estudia obviamente eso. Estequio significa estudio de composición general. Entonces, acá estudiamos cómo un ser vivo está compuesto a nivel de todos sus elementos y moléculas también. La bioquímica es importante, fundamental, es el primer paso para poder entender la vida después, ¿no?, cómo un ser vivo está conformado. Un ser vivo básicamente es un ser que está conformado por un montón de componentes, o sea, hay grupos de moléculas que se van uniendo, van formando otras nuevas, otras van desapareciendo en sí, pero hay muchas, hay una gran biodiversidad en ese sentido, ¿no?, una gran expresión diversa de moléculas y átomos. Y de ese modo terminamos la estequiología, ¿cierto? O sea, la composición porcentual de todo ser viviente, ¿no? Una vez que conocemos ya eso, una vez que sabemos cómo está configurado químicamente un ser vivo, luego vamos a la ciencia que estudia la reacción entre esos componentes. O sea, lo estudia la biodinamoquímica, ¿no? Y estudia cómo los componentes, tanto elementos como moléculas, se van uniendo para formar otras nuevas o desaparecer también otras. En este caso vamos a ver, por ejemplo, ciclos bioquímicos como el famoso ciclo de Krebs, ¿no?, un ciclo fantástico que se da en las mitocondrias. Pues este ciclo origina los hidrógenos necesarios para que las cadenas de respiración funcionen. Mucha energía, ATP también, y degrada gran cantidad de alimentos al mínimo, a la mínima expresión, o sea, agua y CO2. Otro ciclo más, por ejemplo, la famosa glucólisis, ¿no? En ella es un paso previo de la glucosa antes que ingrese al Krebs. O también, por ejemplo, el ciclo de la famosa urea, ¿no?, en la proteína. Toda proteína acaba formando urea siempre, ¿no? O otro ciclo también llamado el ciclo de la beta-oxidación de grasas. Es una etapa previa en que la grasa inicialmente se oxida antes de ingresar también conjuntamente con los azúcares al famoso ciclo de grasa. Entonces, todo eso se va a ver acá, en la famosa biodinamoquímica, ¿no? La ciencia bioquímica en sí fue creada por el señor Jan van Helmont, ¿no?,
El problema que tenía Van Helmont era que mucha gente le decía a él, yo Van Helmont, creemos que las plantas crecen comiendo tierra, ¿verdad? Pero Van Helmont decía, no es posible que eso pase, porque no veo que la planta coma tierra para poder crecer. Pero muchos decían, sí, la planta come tierra. Entonces, ¿qué cosa hizo Van Helmont un día? Sencillamente agarró y puso pues así en varios maceteros, ¿no? Plantó o sembró, digamos, plantitas. Y empezó a estudiar su crecimiento, ¿verdad? Y puso una cantidad determinada de tierra, un nivel, para poder saber si es que realmente esa tierra bajaba o, en ese caso, la planta crecía y la tierra empezaba a disminuir. Si es que descubría que la planta crecía y la tierra empezaba a bajar de volumen, era porque en serio la planta comía tierra. Pero si no era así, pues la planta sacaba algo de ahí, pero no necesariamente la tierra. Entonces, ¿qué descubrió Van Helmont? Que conforme la planta iba creciendo, el nivel de tierra que estaba ahí se mantenía casi igual. No cambiaba para nada. Entonces, con eso demostró Van Helmont que las plantas sí sacaban algo de ahí, pero no era precisamente comer tierra. Los niveles de tierra que estaban ahí se mantenían casi uniformes. A pesar que la planta crecía en forma desmesurada. Por eso fue lo que hizo que Van Helmont fuera considerado el padre de la bioquímica. Entonces tenemos otra ciencia más, llamada también la famosa biogenia, que es el estudio del origen de la vida, tanto en el momento actual como también a través del tiempo, ¿no? En el momento actual, por ejemplo, sería cuando dos células, dos gametos se unen para formar, obviamente, un embrión, o sea, una célula previa, eso sería el huevo cigoto, ¿verdad? Un esperma con un óvulo se juntan ambos y forman un huevo cigoto. Ese huevo cigoto va a ser uno solo en el momento en que se forma, ¿dónde? Mayormente siempre se da esa unión, se da en el tercio externo de la trompa de falopio, ¿no? A partir de ahí se va formando ese huevito cigoto. Y va pasando por etapas. Por ejemplo, a las 24 horas ya no va a ser uno, sino van a ser dos. A las 72 horas ya no van a ser dos, van a ser 8. Y forman un conjunto así, un racimito llamado módula. Esa módula sigue viajando desde la trompa de falopio hasta el útero. Y conforme va avanzando, se le hace un pequeño orificio en el centro y las células que estaban ahí van pasando a la periferia y formando una especie de collar, lo que se llama la famosa blástula. Esa blástula va a entrar al décimo día al útero para colocarse en una capa llamada endometrio y ahí se forma la famosa gástrula. De ese modo, entonces, vemos que sería la primera parte que forma la biogenia, la segunda sería la filogenia, ¿cierto? Se encarga de estudiar a la vida, digamos, originándose a través del tiempo, ¿cierto? O sea, a través de todas las eras geológicas, ¿cierto? Aquí vemos cómo unos seres van originando a otros a través de diversas etapas, ¿no?, de la historia de la humanidad. Aquí vemos el famoso árbol genealógico. Por ejemplo, la primera célula que dice que existió fue una famosa bacteria, una bacteria marina, ¿no? Una bacteria que era heterótrofa y era anaeróbica. De esa bacteria nacen luego los protozoarios y nacen los seres unicelulares autótrofos, ¿cierto? Y de esos autótrofos van saliendo después lo que serían obviamente las algas microscópicas y de ahí se van formando los llamados líquenes, líquenes, las líquenes, con hongos que salen de ahí, se juntan así, algas con hongos, líquenes. Y de ahí salen justamente después de ahí los musgos y luego las plantas superiores, digamos, plantas pteridófitas, ¿no? Y así, o también, por ejemplo, a partir de los protozoarios, ¿no? Se van juntando todos ellos y van formando seres pluricelulares. Y aparecen, por ejemplo, las llamadas esponjas, de ahí salen los cementerados, de ahí salen los gusanos, los helmintos, ¿no? Van apareciendo poco a poco los platelmintos, los nematelmintos, los anélidos. De ahí surgen también los crustáceos por un lado, por otro lado surgen los equinodermos. Y a partir de los crustáceos, obviamente que el primero que fue serían esos animales en el mar. De ahí salen, por ejemplo, los arácnidos. Y de ahí salen los insectos. Una tapa así, ¿no? No sé qué. De ahí tenemos que, a partir ya de los invertebrados en general, hay un ser que le sale una pequeña, cuerdita de cartílago en el centro. Ese animalito va a ser el primer vertebrado, ¿cierto? Y ese animal vertebrado va, inicialmente se llama cordado, porque solamente tiene esa varita se llama notocorda.
es una varita así chiquita de cartílago pequeño, ¿no? Ese mañana originará la famosa columna vertebral de los seres que son llamados así, comúnmente vertebrados, ¿no? Y así vamos a originar, ¿no? A partir de los peces, que son los primeros vertebrados del mar, nacen los anfibios, de los anfibios nacen los reptiles, de los reptiles nacen las aves, ¿no? Y también del anfibio también nacen los mamíferos. O sea, todo se va ramificando al final en la historia, ¿no? Aquí, en cambio, en la ontogenia vemos cómo se van formando las capas, ¿no? Una capa sería el famoso ectodermo, que nos cubre por fuera. De ahí viene el mesodermo en la parte intermedia, y la parte más profunda sería el endodermo, por ejemplo, ¿no? Del ectodermo nacen, por ejemplo, el pelo, nace, por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las sebáceas. De ahí también nace, por ejemplo, el sistema nervioso general, todo eso nace, ¿cierto? La piel también nace del ectodermo, ¿no? Del mesodermo nacen los huesos, los cartílagos, los músculos, el sistema cardiovascular, el aparato genitourinario, el sistema endocrino, nace del mesodermo. Del endodermo nace el aparato respiratorio y el aparato digestivo. No son cosas más profundas. Todo se hace. La vida es un conglomerado de cosas que tú te vas a asombrar, ¿no? Es maravilloso, ¿no? La ciencia es maravillosa, ¿no? La biotaxia, por ejemplo, es otra ciencia más, ¿no? Estudia lo que se llama clasificación sistemática de un ser viviente. Clasificarlo. O sea, le das una categoría entre todos sus demás congéneres, ¿cierto? Esa ciencia la creó básicamente el famoso científico sueco Carlos von Linneo. O sea, Carl von Linneo. Él es padre de la taxonomía, o también de la famosa sistemática, ¿no? Aquí vemos la clasificación de un ser vivo y la consideración de su biodiversidad. Taxonomía, clasifica. Sistemática, lo categoriza de acuerdo a su biodiversidad, ¿cierto? Ahí vamos a ver cómo se van creando los nombres científicos, ¿no? Hay categorías, por ejemplo, como el Linneo impuso, por ejemplo, el reino, ¿no? El reino, que estaba a su vez formado por un montón de clases, ¿no? Las clases formadas por un conjunto de órdenes, ¿no? Los órdenes formados por un conjunto de familias, ¿no? Una familia formada por un conjunto de géneros. Un género formado por un conjunto de especies. Eso era la clasificación de Linneo, ¿no? Antes, ¿no? O sea, reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Esa era la pirámide de Linneo, ¿no? Hoy en día ya no, ya se ha colocado encima del reino, se ha colocado el dominio, el famoso dominio, ¿no? La famosa ciencia. Y también se incluye también ahí la famosa biografía y la paleontología también, ¿verdad? Bueno, por el momento hasta ahí la clase de hoy te falta, mira, te falta la primera parte nada más que hemos visto hoy día. Ya la siguiente estamos viendo con ustedes las demás ciencias y también la parte de la biología especializada. Así que, les convido a quedarse conmigo, tenemos un año grande por desarrollar, unas cosas fantásticas que vamos a ver, tanto acá como también en las clases también que se van a dar diariamente, ¿no? Por Zoom o por Meet. Así que bueno, un abrazo para todos ustedes, conmigo Fernando March, como siempre, siguiéndoles. La siguiente clase vemos de genética para adelante, ¿ya? Como ciencias que forman parte de la biología general. Hasta luego, gracias.